Hola, mi nombre es Ana Cristina Trujillo Durán, soy estudiante de preparatoria y tuve el placer de participar en el tercer taller virtual internacional de ciencia para jóvenes 2021, donde tratamos de una diversidad de temas científicos y de otra índole. Bueno, entre las preguntas que me hacen es ¿cuál fue el tema que más me interesó dentro del taller? Debo decir que todos fueron sumamente interesantes, pero los que más llamaron mi atención fue el de la relación de la microbiota intestinal con el cerebro, que es uno de los temas que tratamos en el taller, cómo funciona nuestro cerebro. Primero empecemos a definir qué es la microbiota. Es un conjunto de microorganismos que viven dentro de tu tracto digestivo gastrointestinal. Suelen ser normalmente bacterias, pero también podemos encontrar más diversidad de microorganismos como lo que son los hongos y las levaduras. Si quieres saber algunos datos sorprendentes acerca sobre la microbiota, aquí te dejaré algunos que te contextualizarán más acerca de lo que te estoy hablando. 1. Se estima que en un cuerpo promedio sano existen alrededor de más de 10.000 especies bacterianas diferentes, de las que menos del 1% pueden ser potenciales patógenos. Esto quiere decir que pueden ser bacterias malas. 2. La microbiota intestinal de, un individuo promedio de 70 kilos, por ejemplo, se compone de más de 100 billones de microorganismos y pesa alrededor de unos 200 gramos, lo que equivaldría a el peso de un mango mediano. Pero, ¿sabes para qué sirven? Como ya habíamos mencionado antes, la gran mayoría de nuestra microbiota no es patógena, sino que por el contrario es muy benéfica y habita dentro de nuestro intestino en una relación de simbiosis. Esto significa que es muy benéfica y que ambas partes aportan un beneficio a la otra. Como por ejemplo nosotros les damos un ambiente húmedo, calientito y con un aporte de comida constante, ellas también nos proporcionan muchas cosas y hacen una infinidad de funciones que hace que nosotros podamos mantenernos sanos. Entre todas estas funciones, solamente voy a mencionar las tres más importantes. 1. La digestión. La digestión, si bien sabemos muchas veces, es procesada por las enzimas de nuestro cuerpo, pero la microbiota se encarga de digerir principalmente alimentos que las enzimas de nuestro cuerpo no podían hacerlo, como la fibra, que no pueden ser digeridos por las enzimas. 2. La síntesis de vitaminas. La microbiota también puede sintetizar vitaminas que otras partes del cuerpo sería imposible hacerlo, como por ejemplo la vitamina K, que es una de las vitaminas que interviene en lo que es la coagulación de la sangre, y algunas partes de la vitamina B. Y por última, y no más importante, sería la 3, que es el sistema inmune. Todo este conjunto de microorganismos colonizando nuestro intestino actúa como una barrera de protección contra organismos patógenos que quieran estar dentro de nuestro organismo y acaparar el alimento o el espacio que hay dentro de nuestro intestino. Pero para ello tendrá que competir con todo el ejército de microorganismos que tenemos en el intestino, que como ya había mencionado son alrededor de 100 billones de estas bacterias, y pues para ello se las tendrá que ver muy difíciles. La microbiota, como es de suponer, vive en un estado de equilibrio, que si es alterado puede dar lugar a un estado de enfermedad física o tal vez mental. Y esto nos lleva al punto anterior. ¿Qué rayos tiene que ver la microbiota de mi intestino con mi cerebro? ¿Cómo puede afectar el desequilibrio de mi microbiota con mi equilibrio mental? Nos estamos acercando al tema principal. Este es un tema súper interesante del que aún muy poco se sabe. Estudios recientes han confirmado que tanto en ratones como en humanos sugieren que un desequilibrio en nuestra microbiota
puede repercutir en varios comportamientos, tanto sociales como emocionales. Se dice que puede tener efectos en trastornos como el espectro autista, la ansiedad, la depresión, el dolor crónico, o también puede ser una de las causas de las enfermedades neurodegenerativas, como lo que es la enfermedad de Alzheimer o la esclerosis. Pero, ¿por qué sucede todo esto? Si bien decía, la microbiota necesita vivir en un ambiente de equilibrio que lo podríamos llamar simbiosis, pero una alteración de este equilibrio podría ocasionar lo opuesto, que es una disbiosis. La disbiosis, o ese desequilibrio de nuestra microbiota intestinal, tiene lugar principalmente por 3 razones. Una de ellas puede ser el exceso de bacterias perjudiciales, o puede haber que haya una falta de bacterias indispensables, o en el peor de los casos, una completa alteración de nuestro ecosistema bacteriano. Como la mayoría de los trastornos, la disbiosis intestinal es de origen multifactorial, o sea que puede ser ocasionada por muchos motivos. Por ejemplo, los principales podría ser no seguir una dieta sana y equilibrada, tener malos hábitos de vida como el sedentarismo o el consumo excesivo de tabaco y alcohol, o también el mal uso de los antibióticos, son una de las principales causas por las que surgen estos problemas. En cuanto a la alimentación, que es uno de los principales factores de esta disbiosis, la baja ingesta principalmente de frutas y verduras pueden provocarla, porque al dejar de ingerir o comer muy pocas frutas y verduras, dejamos de ingerir lo que son los polifenoles, que a su vez tienen propiedades o tienen funciones antioxidantes que permiten ese equilibrio dentro de nuestro intestino y hace que nuestra microbiota se mantenga sana. También la baja ingesta de fibra puede provocar este desequilibrio, ya que la fibra favorece el crecimiento y la actividad de las bacterias beneficiosas. Otro motivo referente a la alimentación podría ser la alta ingesta de proteína animal. Esto puede deteriorar lo que es el estado de nuestra microbiota. Igual el consumo de la carne roja y la carne procesada, que es también de origen animal, puede ocasionar una acción inflamatoria y carcinogénica que promueve la disfunción de nuestra barrera intestinal. También puede ocasionar problemas como daño en el ADN y además puede tener un efecto genotóxico. Y pues una de las cosas que principalmente siempre se nos recalca es no te automediques, porque la automedicación, principalmente la ingesta excesiva de antibióticos, pueden alterar gravemente la microbiota e incluso pueden favorecer a las bacterias malas de las que nos queremos deshacer, porque al consumir constantemente estos antibióticos hace que se vuelvan más resistentes estas bacterias y las infecciones sean más letales. Todos estos motivos de los que ya había mencionado que pueden ocasionar un desequilibrio en nuestra microbiota puede dar lugar a una acumulación de bacterias patogénicas o bacterias gram negativas, que al estar dentro de nuestro organismo producen lo que son conocidos como los lipopolisacáridos, que estos se tratan de una toxina que liberan estas bacterias. Aparte de hacerle daño a nuestra microbiota, podría ocasionar una multidisfuncionalidad en nuestro organismo, afectando al cerebro. Estas toxinas pueden viajar por el eje intestino-cerebro, principalmente puede ser por la sangre o por el sistema circulatorio, por el nervio vago o por los nervios periféricos, y al llegar al cerebro, esta toxina es detectada por la microglía, que se trata de una célula glial que se encarga principalmente de la respuesta inmune en el cerebro. Estas naturalmente observan algo anormal en el ambiente y quieren atacarlo, pero en vez de eso terminan muchas veces comiéndose a nuestras neuronas o nuestro tejido cerebral, provocando un daño irreversible y ocasionando estas enfermedades o trastornos cerebrales de los que ya había mencionado.
Por ello es muy importante cuidar nuestra microbiota con simples acciones que muchas veces se nos repiten, como comer alimentos saludables, tener una vida activa y una salud mental adecuada. Puedes aplicar este conocimiento sin duda para ser consciente de una manera más amplia sobre qué alimentos debo consumir y cuáles no, y sobre todo saber el por qué, porque creo que eso es lo más importante de informarse, porque esto genera de alguna manera un impacto en mí y me ayuda a abrirme los ojos. Y otra pregunta, la tercera y la última pregunta es, ¿de qué manera me ayudó el Taller Virtual Internacional de Ciencia para Jóvenes 2021? Y bueno, primero quiero agradecer de que me hayan aceptado, porque fue una semana increíble de aprendizaje intensivo, lleno de experiencias donde pude conocer a destacados investigadores apasionados por su trabajo, personas que pues yo la verdad considero que están en una posición alta, pero ellos se ve su interés y preocupación por los jóvenes y por ellos que nos dedican de su tiempo porque saben que nosotros de alguna manera somos el futuro de la ciencia y el futuro del mundo. También una de las cosas muy importantes que me ayudó este taller es que me ayudó a reflexionar mucho sobre mi estilo de vida, sobre mi alimentación y en general me ayudaron a acercarme al mundo de la ciencia, a conocer personas inspiradoras y darme una mejor idea de la importante labor de un investigador. Y pues ahora ya sé lo que quiero estudiar y sé qué aspectos debo considerar para la elección de una carrera universitaria. También conocí a muchos jóvenes que se nota su interés por la ciencia y que nos une este mismo interés. Pues me sentí un poco identificada con ellos porque sé que compartimos las mismas dudas, inseguridades, miedos, inquietudes y de alguna manera también te hacen sentir que no estás solo.